Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por estos lares, les doy la bienvenida más cálida. Mi nombre es y este es el lugar donde celebramos las series que nos hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, sentir. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje muy especial, un viaje a través de las soleadas calles de Estambul, las majestuosas costas del Mediterráneo y las tradiciones centenarias de Turquía. Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos, esas joyas televisivas que nos inspiran amores apasionados, historias de crecimiento personal increíbles y, en definitiva, nos dejan con una sensación agridulce que nos hace querer más. Si eres como yo que disfrutas perdiéndote en mundos llenos de pasión, intriga y personajes inolvidables, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Prepárate para descubrir o redescubrir algunas de las series turcas más cautivadoras, esas que te robarán el sueño y te harán replantearte la vida, el amor y todo lo que hay en medio. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura llena de romance y drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudará un montón a seguir trayéndoles más vídeos como este. Además, así no se perderán ni una sola de mis próximas recomendaciones. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos hablando de una serie que estoy segura, muchos de ustedes ya conocen y aman, Erkenzicus, o Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró de Kaan y Sanem? Esta serie es una explosión de color, juventud y, por supuesto, un amor que florece de la manera más inesperada. Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de sus padres, decide darle un giro a su vida y empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kaan, el fotógrafo aventurero y apasionado, y la chispa entre ellos es instantánea. Pero como suele suceder en los dramas turcos, el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos, malentendidos y secretos que amenazan con separarlos. Lo que hace a Erkenzicus tan especial es su frescura, su humor y la química innegable entre los protagonistas. Además, la serie explora temas como la independencia, la importancia de perseguir tus sueños y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas, suspirar de amor y te deje con una sonrisa en el rostro, Erkenzicus es una opción excelente. Pero profundicemos un poco más en qué hace a esta serie tan adictiva. Más allá de la trama romántica central, Erkenzicus retrata de manera encantadora la vida familiar en Turquía. Vemos las dinámicas entre Sanem y sus padres, su hermana, y su grupo de amigos. Cada personaje secundario aporta una capa de humor y realismo a la historia, haciéndola aún más entrañable. La serie también destaca la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, valores fundamentales en la cultura turca. Otro aspecto que contribuye al éxito de Erkenzicus es su impecable producción. Los paisajes de Estambul y las playas turcas son simplemente espectaculares, y la fotografía de la serie es de una belleza impresionante. El vestuario también juega un papel importante, reflejando la personalidad y el estilo de cada personaje. La música alegre y pegadiza complementa perfectamente la narrativa y te transporta a ese mundo mágico donde todo es posible. Además, la interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman como Sanem y Kaan, respectivamente, es simplemente sublime. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera auténtica y conmovedora. No es de extrañar que ambos actores hayan ganado una enorme popularidad a nivel internacional gracias a esta serie. Ahora, si prefieren algo un poco más intenso y emocional, les recomiendo Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama clásico, de esos que te hacen llorar a moco tendido. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con él. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero, pero su corazón aún pertenece a Nihan. Karasevda es una historia de amor prohibido, venganza y sacrificio. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición y la fuerza del amor verdadero. Los personajes son complejos y llenos de matices, y las actuaciones son simplemente espectaculares. Si están preparados para un torbellino de emociones, Karasevda es una serie que no se pueden perder. Pero, ¿qué hace que Karasevda sea tan diferente de otras series románticas? Una de las claves del éxito de Karasevda
reside en su capacidad para abordar temas sociales relevantes de una manera cruda y realista. La serie no se limita a contar una historia de amor, sino que también denuncia la desigualdad social y la corrupción que imperan en la sociedad turca. A través de los personajes de Kemal y Nihan, la serie explora las dificultades que enfrentan las personas de diferentes clases sociales para construir una relación duradera. Otro aspecto que distingue a Kara Sevda es su ritmo narrativo. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. La trama se desarrolla de manera gradual, revelando poco a poco los secretos y las motivaciones de cada personaje. Esto crea una atmósfera de intriga y suspense que te hace querer saber qué va a pasar a continuación. Además, la serie cuenta con unas interpretaciones magistrales por parte de sus protagonistas. Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan ofrecen unas actuaciones llenas de matices y emociones. Logran transmitir la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes de una manera tan auténtica que te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia en primera persona. Pero no todo en los dramas turcos es romance y tragedia. También hay series que se centran en el crecimiento personal y la superación. Un gran ejemplo de esto es Mucize Doktor o Doctor Milagro. Esta serie cuenta la historia de Ali Vefa, un joven con síndrome de Savant que sueña con convertirse en cirujano. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos y prejuicios, Ali demuestra su talento y perseverancia, convirtiéndose en un médico brillante y respetado. Mucize Doktor es una serie inspiradora que celebra la diversidad y la inclusión. La serie nos enseña que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo, independientemente de nuestras diferencias. Además, la serie explora temas como la amistad, el amor y la importancia de creer en uno mismo. Si buscas una serie que te motive a perseguir tus sueños y te haga sentir bien contigo mismo, Mucize Doktor es una opción excelente. Profundicemos en el mensaje de esperanza que transmite esta serie. Mucize Doktor va más allá de ser un simple drama médico. Es una historia sobre la aceptación, la tolerancia y el poder de la superación personal. A través del personaje de Ali Vefa, la serie nos muestra que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a perseguir sus sueños y a ser valoradas por sus capacidades, no por sus limitaciones. La serie también aborda temas como el bullying, la discriminación y la importancia de la empatía. Nos enseña a ponernos en el lugar del otro y a comprender las dificultades que enfrentan las personas que son diferentes a nosotros. A través de las relaciones que establece Ali con sus compañeros de trabajo y sus pacientes, la serie nos muestra el poder transformador de la amistad y el amor. Además, la actuación de Tañer Olmez como Ali Vefa es simplemente excepcional. Logra transmitir la vulnerabilidad, la inteligencia y la determinación de su personaje de una manera conmovedora y auténtica. No es de extrañar que haya recibido numerosos premios y reconocimientos por su interpretación. Otra serie que merece ser mencionada es Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer episodio. Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. A cambio de una beca para estudiar en el extranjero, Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en una relación llena de pasión, humor y momentos inolvidables. Sen Kalkapm es una serie divertida, ligera y refrescante. La serie explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Además, la serie cuenta con unos protagonistas carismáticos y una química explosiva. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te recuerde que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, Sen Kalkapm es una opción perfecta. Analicemos por qué esta comedia romántica ha conquistado a tantos corazones. Sen Kalkapm destaca por su frescura y su humor inteligente. La serie no cae en los clichés de las comedias románticas convencionales, sino que ofrece una visión original y divertida de las relaciones amorosas. La química entre Hande Erçel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan es innegable, y sus interpretaciones son llenas de encanto y espontaneidad. La serie también destaca por su ritmo ágil y su trama adictiva. Cada episodio está lleno de sorpresas y momentos inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Además, la serie cuenta con unos personajes secundarios carismáticos y divertidos que aportan un toque de humor y alegría a la historia. Pero más allá de su trama romántica, Sen Kalkapm
También aborda temas importantes como la ambición, la perseverancia y la importancia de perseguir tus sueños. La serie nos muestra que no importa cuáles sean tus orígenes o tus circunstancias, siempre puedes alcanzar tus metas si te esfuerzas y crees en ti mismo. Y para finalizar, no puedo dejar de mencionar Ask 101 o Amor 101. Esta serie original de Netflix cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela uniendo a dos de sus profesores. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes descubren el amor, la amistad y la importancia de la comunidad. Ask 101 es una serie juvenil que aborda temas como el acoso escolar, la rebeldía adolescente y la búsqueda de identidad. La serie es fresca, divertida y conmovedora, y te hará recordar tus propios años de adolescencia. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre la vida, Ask 101 es una opción excelente. Desgranemos los elementos que hacen de Ask 101 una serie tan especial para el público juvenil. Ask 101 se distingue por su autenticidad y su capacidad para conectar con los problemas y las inquietudes de los adolescentes. La serie aborda temas como el bullying, la presión social, la búsqueda de identidad y las dificultades para encontrar tu lugar en el mundo de una manera honesta y sin edulcorantes. La serie también destaca por su diversidad y su inclusión. Los personajes de Ask 101 son de diferentes orígenes, religiones y orientaciones sexuales, lo que refleja la realidad multicultural de la sociedad turca. La serie promueve la tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias. Además, Ask 101 cuenta con unas interpretaciones sobresalientes por parte de sus jóvenes protagonistas. Logran transmitir la vulnerabilidad, la rebeldía y la esperanza de sus personajes de una manera conmovedora y creíble. La serie te hará reír, llorar y reflexionar sobre tus propios años de adolescencia. Pero la magia de los dramas turcos no reside solamente en estas 5 series. Existe un universo entero por descubrir, lleno de historias fascinantes, personajes memorables y paisajes impresionantes. Desde dramas históricos como Dirilis, Ertuğrul, que te transportan a la época del Imperio Otomano, hasta thrillers psicológicos como Sasiyet, que te mantienen al borde del asiento, los dramas turcos tienen algo que ofrecer a todos los gustos. La popularidad de los dramas turcos ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno global. Han conquistado audiencias de todo el mundo gracias a sus historias universales, sus personajes complejos y sus altas dosis de emoción. Además, su impecable producción y sus actuaciones magistrales los convierten en productos audiovisuales de alta calidad. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este viaje a través de los dramas turcos que te inspirarán amor y crecimiento personal. Hemos explorado historias de amor apasionadas, hemos visto personajes superar obstáculos increíbles y hemos aprendido valiosas lecciones sobre la vida, la amistad y el amor verdadero. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir o redescubrir estas joyas televisivas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que les encante y que quieran recomendarme? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, drama y sobre todo, mucha inspiración. Adiós.